que nos envuelven y que no precisamente las tenemos quizás ante los ojos, pero no somos capaces de verla. Esas 3 pirámides que están ahí y que nadie las ha visto. Un día me gustaría, y lo plantearemos en un futuro, de hablar de los misterios en Italia. Las catacumbas, este tipo de pirámides. Hay muchos misterios en Italia que sinceramente creo que merecerían, no todos lógicamente porque no los podemos tratar, pero misterios y en este caso mirar hacia ese país vecino que nos queda tan cerca, que lo tenemos de aquí a Roma en avión son 800 kilómetros, o sea, está más cerca Roma que Sevilla, por poner un ejemplo, desde Barcelona, por poner un ejemplo, y conocer un poquito más sobre Italia. Yo creo que sería un detalle maravilloso, al margen lógicamente de que uno es un enamorado de Roma y de Italia en sí, pero yo creo que puede ser, Silvia, muy interesante, ¿no? Hacer algún día un monográfico sobre los misterios de Italia, ¿no, compañera? Bueno, no nos los acabamos. No nos lo acabábamos. Ay, bien dicho, compañera. Pues anotado queda y hay que contemplarlo. Y sinceramente, si no habéis estado nunca en las catacumbas en Roma, recomendado, recomendado totalmente. Eso es una recomendación de alguien que bueno, pues que tiene muy buenos consejeros, sin duda alguna. Silvia Rossi, compañera, hasta aquí este enigma de la historia, y estaremos muy pendientes de esas pirámides y a ver si hay pues nuevos datos y nuevas investigaciones. Como siempre decimos, pues aquí todos nos ayudamos, y si Silvia obtiene algún dato o alguna información más sobre estas pirámides, automáticamente vuelca la información a Fran González, y en las noticias del misterio pues aparecerá también todo lo que tenga que ver, porque todo lo que sea misterio pues hay que estar muy pendiente de ello. Silvia Rossi, compañera, la próxima semana más enigmas de la historia. Más misterios. ¿Y dónde nos vamos a ir ahora en este preciso instante? Pues nos vamos a ir hasta México, concretamente a Puebla. Y diréis vosotros, ¿y para tratar de qué? Pues para tratar de esas leyendas, esas historias de terror que conmueven a mucha gente, de aquí y del otro lado también. Vamos a escuchar a nuestra compañera Sol Fabián. La maldición del tesoro de la Candelaria de los Patos. Esta historia ocurrió en la Ciudad de México en la época de la colonia, por allá del año 1584, en lo que hoy se conoce como la Candelaria de los Patos, que en ese entonces era una laguna. Se acostumbraba a cazar estos palmípedos, por eso de ahí es que adquirió este nombre. Para poder sobrevivir, los indígenas tenían que proveerse de patos silvestres, pues no tenían otra actividad a la cual dedicarse. Cierto día, mientras uno de ellos, el más audaz, estaba cazando, un caballero bien ataviado se le apareció de pronto. ¿Quién es usted?, preguntó el hombre. Quiero ayudarte, respondió el caballero. Usted no puede ayudarme a menos que se vaya y no me moleste más, respondió. Aquel indígena no quería tener tratos con ningún hombre blanco porque consideraba que todos eran perversos y muy ambiciosos. En cambio él solo quería hacerse de un pato para poder comer. Tú puedes tener mucho más que un pato, respondió el caballero levantando las sospechas del pobre hombre, quien de inmediato se persignó al entender que aquello era una aparición, porque si no, ¿cómo supo lo que éste estaba pensando? Después de unos instantes consideró aquellas palabras. Está bien, dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cerca de aquí encontrarás un árbol frondoso. En el tronco notarás que tiene un círculo dibujado, el cual debes encontrar y rascar en ese lugar. Allí hallarás algo que te hará inmensamente rico. Entonces el fantasma desapareció. El hombre, ni corto ni perezoso, empezó a buscar el árbol, pero antes de encontrarlo tuvo que dar 10 vueltas a la zona. Ya cuando éste se sentía derrotado, se detuvo y se sentó bajo un hermoso árbol. Ahí pudo notar que en el tronco, cerca de la raíz, estaba dibujado el tan mencionado círculo. ¡El árbol!, exclamó entusiasmado. El hombre rascó toda la tarde y al cabo de unas horas halló un enorme cofre lleno de monedas y joyas, pero como era demasiado pesado, tuvo que sacar solo algunas cosas y volverlo a enterrar, prometiéndose que en cuanto se le acabara el dinero volvería por más. Cuando terminó su cometido, el fantasma nuevamente se le apareció. «Ahora tienes más que un pato, ¿verdad?», dijo el fantasma. «Sí, y todo se lo debo a usted», respondió el hombre. «Pero no será del todo tuyo, si antes no me oficias 10 misas para que pueda hallar el descanso eterno».
El hombre no se impresionó al oír esto y tomándolo como un cometido se fue de aquel lugar. Sin embargo, al sentirse rico y poderoso se olvidó de su promesa. Los días pasaron y el dinero se le terminó, así que decidió volver por más al bosque, pero cuando estaba por rascar escuchó una voz que le dijo: «Deja eso, que ya no te pertenece, ese oro es mío». El hombre, quien ya había probado las glorias del dinero, no quiso darse por vencido tan rápido, así que recordó que en esa ocasión sí utilizaría parte del dinero en las misas que el fantasma quería. Pero como el fantasma ya no le creía, se trepó en él y le pidió que lo llevara él mismo a la iglesia más cercana para que verificara por sí mismo que su deseo se iba a realizar. ¿Y el dinero?, preguntó el indígena. «Cuando haya visto que las misas están encargadas, te dejaré volver por él». Y así fue. El indígena se cargó por varias horas al terrible fantasma. Este pesaba mucho, como si sus años de condena se hubieran convertido en gramos. Se dice que dio muchas vueltas antes de encontrar una iglesia, pues al parecer había perdido la memoria, o quizá el temor de tener un espectro encima lo estaba poniendo tan nervioso que no podía precisar su andar. Cuando estuvo frente a la iglesia más cercana, notó que estaba cerrada, pero esto no le importó al fantasma, quien lo obligó para que entrara sin permiso. Ya adentro, uno de los padres se asustó al mirarle al hombre y, pensando que quería robar el dinero de las limosnas, le pidió que se retirara. En vano fueron las súplicas del indígena, porque nadie le creyó lo que estaba diciendo. Decepcionado, tuvo que regresar al bosque, pero se dice que aquel fantasma no lo dejó tranquilo. «Estás en deuda conmigo y no te dejaré en paz hasta que me pagues el dinero que ya tomaste», dijo el siniestro personaje. Pero ¿cómo pagarle si el hombre no tenía dinero y animas en ninguna iglesia quisieron recibirlo? Vaya, ni siquiera lo dejaban entrar porque pensaba que era un ladrón. Con esta suerte pasaron los días y quienes iban a cazar patos a la Candelaria se daban cuenta de que el hombre cada vez lucía más desmejorado. Incluso había quienes afirmaban que hablaba solo y que en sus ojos había un aire de frialdad. No le hacía caso a nadie porque siempre estaba a la sombra de aquel árbol. Al cabo de un mes, el hombre murió, pero no se llevó consigo el secreto del tesoro, pues antes de fallecer le contó la historia a un viejo conocido y este a su vez se lo comentó a por lo menos 2 personas más. Esto fue suficiente como para informar a todos en la ciudad, y así como el tesoro de la Candelaria fue que se hizo famoso. Sin embargo, algunas personas consideran que fue precisamente este tesoro el causante de la desgracia que ocurrió en aquella época. En cuanto se supo de la existencia de aquel oro, muchas personas se dieron a la tarea de ir en su búsqueda, pero aquello parecía ya haberse convertido en una leyenda, pues el árbol en donde el hombre reposó los últimos días de su vida parecía como si se hubiese esfumado, y ya nadie sabía con exactitud cuál era. Los frailes, preocupados por lo que estaba ocurriendo, construyeron una capilla en nombre de la Virgen de las Candelas, la cual se terminó de edificar a finales del siglo XVI. En ella intentaban resaltar la fe de las personas para que dejaran de creer en el fantasma del árbol y su tan codiciado tesoro. Pero poco fue lo que consiguieron, porque los habitantes de ese lugar solo pensaban en hacerse ricos de la noche a la mañana, y a esto le debieron la maldición que les cayó en esas fechas. Todos dicen que fue por no haberse abrazado a la fe cristiana, porque la peste negra desoló esa parte de la ciudad. Según consta en los anales de la historia, la insalubre zona quedó deshabitada y los frailes no tuvieron más remedio que convertir aquellas fértiles tierras en cementerios, sirviendo de velatorio la capilla, y en toda la isleta se abrieron fosas para enterrar a los muertos. Cuando las cosas se salieron de control, no tuvieron más remedio que incendiar toda la zona. Con todo esto, la Candelaria de los Patos se fue cubriendo de cuerpos y la laguna desapareciendo, pues se necesitaban más tierras para enterrar a los muertos. De los patos solo quedó el nombre, pues nunca más se volvió a ver un solo animal de estos en aquel sitio. Y en cuanto al tesoro, muchos supieron de su existencia, al menos por la leyenda, pero nadie se atrevió a ir a la zona incendiada a buscarlo. Al paso de los años, con la extensión de la capital de la Nueva España, se tuvieron que convertir los viejos cementerios de la Candelaria en zonas urbanas. Por ello, se dice que lo que hoy es San Lázaro en México, Distrito Federal, cuando la ciudad ya estaba terminada, comenzaron a suceder hechos insólitos, pero esa es otra historia.
Estás escuchando Narradores del Misterio. Narradores del Misterio. ¿Quieres contactar con nosotros? Toma buena nota. narradoresdelmisterio@gmail.com @ndelmisterio facebook.com/narradores del misterio. Narradores del Misterio TV en YouTube. ¡Te esperamos! Y tras este fantástico relato que nos ha traído nuestra compañera Sol Fabián, ¿dónde nos vamos a ir? Las noticias del misterio. Con Fran González en Narradores del Misterio. Fran González, compañero, ya estamos en las noticias del misterio y en el día de hoy, está siendo un programa movidito, hay que decir las cosas como son. Los temas están siendo intensos ahora con ese misterio de la Candelaria que nos han traído desde el propio México, impactante, interesante también. Estoy seguro de que las noticias no se van a quedar atrás, ¿no, compañero? Bueno, pues vamos a traerlas un poco variaditas. Como siempre las noticias vamos a hablar de... Así me gusta. De diferentes. A ver si hay sorpresas. Venga, va, suéltame la primera, compañero. Mira, dejaremos las sorpresas para el final. Las sorpresas para el final. Perfecto. Mira, la primera noticia que traemos nos habla de una niña de 3 añitos. Niña que se llama Trishna Shakya. Esta niña pertenece a una familia, a un clan, el clan de los Shakya, que practican lo que es el rito Kumari, una especie de religión que mezcla elementos del hinduismo y el budismo, de un valle nepalí. Bueno, pues ¿qué sucede con esta niña? Pues que esta niña, entre varias aspirantes, ha sido decretada, pues no lo sé, digamos que por el consejo de sabios de este grupo de los Kumari, como la reencarnación de una diosa, o como mejor dicho, la encarnación de la diosa hindú Taleyu. Bueno, esta niña, que como hemos dicho de 3 años, al considerarse la encarnación viviente de una diosa, pues a partir de ahora vivirá en un templo. Solo podrá salir del templo 3 veces al año para celebraciones rituales y nunca en su vida podrá tocar el suelo. Yo a veces, y que respeto totalmente las religiones de todo tipo y que cada cual opine lo que quiera, pero claro, yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo pueden saberlo, no, Fran? Es algo que inquieta, ¿no, compañero? Y después, claro, lógicamente, la doctrina que tiene que seguir la niña, o sea, no poder ni tocar el suelo nunca, ¿eh? Eso sí que debe de ser complicado, ¿no, compañero? Sí, no. Nunca, siempre será llevada por otras personas a todos sitios, incluso dentro del templo, de la silla a la cama, de la cama a la silla. Cuando salga al exterior tendrá que ser siempre portada por otras personas. A ver, yo siempre es lo que digo y me da igual que la religión sea minoritaria como mayoritaria, ¿no? O como todo. ¿Por qué meter a los niños en estas cosas? Es que es chocante, ¿no? Porque aparte dices, bueno, si la niña va siempre de los brazos de un adulto a la silla y de la silla al brazo de un adulto, al final esa niña pues generará unas atrofias musculares y lógicamente, bueno, pues claro. Yo no sé si será tan diosa cuando hace mucho tiempo pasó algo parecido con el Dalai Lama, ¿no? Pero no sé, yo creo que el Dalai en este caso sí que pueden tocar el suelo. Yo no hablo de tocar el suelo, no tocar el suelo, me refiero que era la recreación o la reencarnación, ¿no, Fran? Sí, algo así. Sí, la reencarnación de los lamas, que eran niños que eran sometidos a una serie de pruebas cada vez que moría un lama, un lama superior, claro. Bueno, chocante la noticia en cuestión, impactante, y bueno, esperemos que esta niña, pues sí, va a tener todo lo mejor en la medida de lo posible, pero, pues bueno, la situación es bastante, no sé, estrambótica. Vamos con la segunda, compañero, ¿qué me traes por ahí? Venga. Pues la segunda, claro, la teníamos que traer a las noticias de esta semana, ¿no? Vamos a hablar de la pareja de la semana, ¿no? Natalia Vashiva y Dmitry Bashir.